soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle sal. Hola. Primero que todo, agradecer, pero muy, muy agradecida de la oportunidad de poder escuchar a ambas pastoras. Ha sido muy hermoso poder ser edificadas y poder recibir esa instrucción, esa claridad y ese entendimiento de parte de Leonil Aguilar y Mirna Mancilla, que ha sido de inspiración y también que trae orden, porque trae claridad, trae el poder entender dónde va cada cosa y el tener orden en nuestras vidas y en nuestro corazón, el entender de nuestros propósitos, de los propósitos de Dios, también nos hace ordenarnos en cumplir esos propósitos. Así que ha sido tremendas exposiciones, la verdad. Estoy muy, muy contenta. Y bueno, yo solamente voy a completar los temas más prácticos y técnicos. O sea, prácticos han hablado, pero voy a ir profundizando un poco más en la parte más práctica y técnica. Bueno, contarles a partir de mi ejemplo, yo me he dispuesto, he dicho, bueno, aquí Señor, aquí estamos, mi vida, mi familia obviamente, mi esposo obviamente es la misma disposición, estamos unánimes. Y todo parte, hablando ya de la parte empírica, de la parte personal, todo parte un día hace muchos años cuando yo estaba en la universidad y ya había conocido al Señor unos 2, 3 años atrás, esto hace muchos años, y veo en el diario una noticia de un niño de 8 años, una cosa así, que era la edad de uno de mis hermanos menores en ese momento, y decía el diario en el titular que el niño sufrió graves vejaciones y ataque a su intimidad sexual en el colegio. Entonces yo pasé, porque era en el kiosco ahí el diario, pasé, y dije, hoy otra vez lo mismo. Esto hablando hace 15 años atrás, puede ser, en donde no era la realidad que vemos hoy, pero sí siempre era muy chocante cuando había alguna violación, escasamente de repente parecía que el cuidador, el auxiliar, siempre como que el tío del furgón, cosas que pasaban en esa época que eran así. Entonces yo pensé, otra vez más de lo mismo, pucha, y pensé en la familia, cómo estará afectada esa familia, pero sincerándome y expresando bien lo que me pasó, cerré mi corazón. Dije, bueno, qué lástima, Señor, ayúdalo. Y seguí mi camino y me fui a estudiar. Y esa situación de cerrar el corazón, de no hacerme cargo del dolor de otro, porque... Y luché un poco con eso. ¿Y qué puedo hacer yo desde aquí si ni los conozco? No sé ni dónde pasó esto. ¿Y qué puedo hacer yo? No puedo evitar, ya pasó, y no puedo ni siquiera darle consuelo a la familia. Nada, no puedo hacer nada desde aquí. Así que continuaré con mi vida como que aquí no ha pasado nada. Y fue un pequeño conflicto interno de cómo abordo una situación que podríamos hasta decir más o menos cotidiana, en el sentido de que siempre hay malas noticias de ese y de otros tipos. Y cómo yo reacciono frente a eso. Cómo yo puedo hacerme cargo del dolor
que vive nuestra sociedad, que viven los niños, que viven las familias. ¿Y quién soy yo para hacer algo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y qué saco con yo dolerme si otros se están doliendo? ¿Qué saco? Entonces, al final, en ese momento, en esa encrucijada, como normalmente hacemos para no sufrir, bueno, será nomás, pues. Si esto pasa tanto, si me doliera cada vez que pasa, no podría vivir tranquila. Y así textual fue lo que pensé. Y me autoconvencí de que la otra opción de sí dolerme, sí hacerme cargo, buscar qué hacer al respecto, no era factible, no era posible. Porque pasa tanta maldad en el mundo que ¿qué voy a estar yo haciéndome cargo de eso? ¿Qué voy a estar yo doliéndome de eso? Tengo que aprender a ser dura, porque si no voy a vivir botada de dolor. Mala elección, muy mala elección. Y ahí es donde comenzó el cambio de rumbo en mi vida y en todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Siguió confrontando esa voz que los cristianos sabemos cómo nos habla, cómo nos inquieta, cómo nos remueve adentro y no nos deja tranquilos. Y dice, pero mira esa noticia, pero mira, no me dejaba tranquilo la noticia. Ya, me puse a estudiar, no, si yo tengo que estudiar, tengo prueba, no. Y seguía insistiendo. Así que me puse a orar. Ya, Señor, sí, pero con ese ya no me duele, con esa coraza en el corazón, orando, Señor, ayuda a esa familia, deben estarlo pasando mal, pero no como que fuera mi problema, no como que fuera mi dolor. Ya, con eso ya me saco la conciencia. Pero siguió. Entonces, busqué la palabra, busqué la Biblia. Ahí están los fundamentos en los que la sociedad cristiana, la sociedad con visión judío-cristiana. Yo ya me salgo un poco de mi rol de pastora, me salgo un poco de mi rol, no lo puedo dejar, soy una persona integral, pero hablo desde el punto de vista de alguien sociológicamente, de alguien objetivo. Toda sociedad, todo grupo de personas que se fundamenta en filosofía y leyes con una visión cristiana, se fundamenta en lo que está escrito en la Biblia. Y a raíz de eso la cito. Es decir, la valido como algo histórico y social para que a lo mejor no tiene una relación o un vínculo directo para la Biblia. Esto es para todos los seres humanos, porque toda sociedad que se basa en una visión judío-cristiana como es la nuestra de Occidente, se basa en la Biblia. Aunque la persona no crea en nada, sus acciones van a tener consecuencias de acuerdo a nuestra conformación social y a nuestras leyes. Y hasta ahora, nuestras leyes en su mayoría y nuestra conformación social es basada en los principios cristianos, judío-cristianos que están en la Biblia. Por lo tanto, ya no estamos hablando de religión, estamos hablando de sociedad. Y eso es algo histórico y sociológico, como les decía. Y cuando voy a la palabra buscando un fundamento de qué es lo que está pasando, de qué se trata esta inquietud que me hace, no me deja ser indolente, no me dura frente a la maldad. Capítulo 9. En ese capítulo habla de una visión, habla como podríamos decir, una metáfora para los que no están tan relacionados con la Biblia, pero entre nosotros sabemos. Él vio algo espiritual, él vio algo de lo que después nosotros conocemos las cosas naturales y físicas y la relación entre personas, hay algo detrás. Esa es nuestra visión y nuestro fundamento político también, como lo vamos a ver. Entonces, me apuro un poco, él ve esta visión en donde en el trono de Dios se acercan un escriba y unos verdugos. Entonces Dios dice, y resumiendo el texto, reconoce como suyos, reconoce como uno con él a quienes no oraban, no clamaban, no daban limosna. Dice a quienes claman, gimen y hacen lamentación. ¿Por qué? Por las atrocidades que ocurren en la ciudad. No por las atrocidades que ocurren adentro de su vínculo, en su familia, o si se congregan en una congregación, no era en el templo, era de los suyos, de los que sí creían en Dios, los que les dolía, gemían, se dolían por la maldad que pasaba afuera, por las cosas atroces que sucedían y que eran producto de las decisiones de personas que no creían, que no obedecían, malas decisiones, y las consecuencias sí les dolían a los que creían y clamaban al Señor para que eso cambiara. Y a ellos mandó a hacerle una marca en la frente para ser reconocidos en el momento que viene juicio, que viene la justicia, que viene la consecuencia de tus actos, la consecuencia de tus decisiones. Porque creemos que existe la justicia divina y creemos que todo lo natural, lo físico, lo vemos, la creación muestra las cualidades de nuestro Dios invisible y son cualidades visibles, la ley de gravedad y muchas leyes que son irrevocables en la naturaleza,
Bueno, la causa y efecto también lo es. Por lo tanto, todo lo que sembramos, eso cosechamos. Y cuando viene esa cosecha, quienes son dolentes, no son indolentes, quienes no se han hecho fuertes frente al dolor, sino que se duelen. Pero cada vez que hay una necesidad y un dolor, a eso Dios reconoce como suyos. Y les ha dado algo especial. Ahora, ese algo especial, hablaba la pastora al principio, ¿qué es lo que tenemos? Me impactó mucho el ejemplo de los clavos, el martillo, las tablas. ¿Qué es lo que tenemos? Eso, cuando somos dolentes, no indolentes, que es misericordiosos, podemos hacer mucho, podemos hacer muchísimo, pero no nos dábamos cuenta porque creímos que la línea correcta era ser duro, ser firme. Aquí los valientes son los que no sufren. No, una cosa es ser valiente y atreverse a hacer más allá de sus fuerzas o de sus capacidades, creyendo que hay alguien superior que nos respalda, que los que estamos en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero otra cosa es ser duro de corazón. Es distinto. Y es de ahí de donde tenemos que arrancar. Tenemos que salir de ahí. Salir. En mi testimonio lo que pasó al final fue que oré, me arrepentí, le pedí al Señor ayuda para no ser indolente. Y encontré, claro, el versículo que dice en Jeremías, maldito el que haga, no el que no haga, el que haga la obra de Dios indolentemente. Y muchas veces creemos estar bien y ser buenas personas, buenos ciudadanos, buenas mujeres, pero si somos indolentes, el servicio que damos no va a servir. Entonces sí tiene que haber algo en nuestro interior primero, que tiene que suceder, que es que nos duela, para que luego busquemos suplir. ¿Y qué puedo hacer yo al respecto de cosas que ya pasaron? Nada, pero puedo evitar a que se repitan. ¿Qué puedo hacer yo al respecto del hambre de África si no tengo plata para mandarles? Bueno, si mi corazón está en eso, se van abriendo puertas, se van dando los clavos, el martillo, y uno no sabe de repente, bueno, puede estar en África trabajando con mujeres, o a la distancia, o formando a jóvenes que sí van a ir a hacer una ONG en África. No lo sé. En mi caso terminé yendo a leer la noticia completa, y no era lo que yo había imaginado. Era el comienzo de lo que está sucediendo hoy de una manera mucho más mayor. No era el típico que les hablé al principio, que el tío del furgón, que el auxiliar, que qué sé yo, sino que eran los compañeros. 2 o 3 compañeros de 8 años. Y describía lo que le hicieron, que fue, que no lo puedo reproducir porque no era lo típico que uno se imaginaría de estas cosas. Fue algo muy triste. Saber que un niño como mi hermanito estaba siendo tratado de esa manera y que niños como mi hermanito estaban haciendo ese tipo de cosas a otro. Y ahí sí que terminó de quebrarse la dureza de mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué culpa? ¿Qué no podemos culpar a esos niños? Hablando hace 15 años, los niños de 8 años eran mucho más a lo mejor inocentes que el día de hoy. El tema es, ¿de dónde sacaron esos niños esa influencia para ejecutar una acción como esa? ¿Qué es lo que le está atacando a los niños para llegar a eso? Y desde ahí me preocupó que algo está pasando en nuestra sociedad, en nuestra relación como personas, que está afectando a tal nivel a los niños pequeños que son capaces de hacer ese tipo de cosas a otros niños sin entender. Y mi corazón se puso ahí. Luego, yo, confieso, no sabía nada de política, de administración pública. Soy bioquímica, estudié ciencia. Lo que yo sabía era el átomo, lo más chiquitito de la partícula. Nada que ver con relaciones públicas o políticas o cómo funciona el Estado. Yo sabía que, espero todos sepan, tenemos 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. Eso me lo sabía de memoria, pero confieso, no sabía lo que significaba. Y yo lo repetía, pero sin saber qué era. Y siempre lo recordé pensando, ¿qué será lo que significa esto? Porque clases de educación cívica tampoco tenemos. O sea, yo tuve, ahí aprendí eso, pero no era muy... Por eso, una de las cosas que tenemos como Partido Conservador Cristiano es educación. Y es el pilar fundamental de que podamos ser ciudadanos responsables e influyentes. Entonces, ahí está la escuela cívica, estamos buscando por todos los medios profundizar en todo, pero desde las vocales, ¿sí? desde lo nada hasta lo más importante, para que todos podamos hacer algo. Entonces, en ese contexto de mi vida, esa necesidad de, no sé qué puedo hacer, yo creo que no puedo hacer nada, pero me importa. Desde ahí empezaron a abrirse puertas inesperadas, impensadas, pero está el hablarlo, está el compartirlo, está, mira, esto me preocupa. Está este viejito que vive en la calle, había un viejito que vivía en una banca, invierno y verano estaba ahí, estaba enfermo, yo le llevaba galletas, le llevaba cositas, estaba pendiente de buscarle un hogar, empecé a mover a otros compañeros de la universidad que pudieran ayudarme porque yo no sabía gestionar. Hubo una niña de la pensión que me ayudó, hizo los contactos, estábamos viendo un hogar y justo lo pillé peor que siempre. Llamamos a la ambulancia y todo.
y estaba grave. No alcanzamos a llevarlo a ese hogar, estábamos preparando el asunto. Bueno, lo operaron y no resistió bien la operación y falleció. Pero ese año hubo una tormenta tremenda. Y al principio dije, aguantó tanto, yo lo conocí 2 inviernos ahí y nunca falleció. Y ahora que lo llevaron al hospital falleció. Yo decía, casi así como murió por mi culpa. Y vino una tranquilidad y alguien me dijo, era mejor que falleciera dignamente en un hospital, en una camilla, tranquilo, que en la calle, que se tapaba completo bajo la lluvia y a veces no se sabía si estaba ahí o no. ¿Y cuánto tiempo hubiera pasado para que alguien descubriera que estaba ahí muerto? Entonces, hasta en eso podemos ser un tremendo aporte para la vida de una persona, aunque pareciera que no hicimos tanto. Pero si somos indolentes no vamos a ver ni siquiera la oportunidad de ayudar. Ahora, nosotros, con un montón de pastores, hermanos, profesionales cristianos, organizaciones, fundaciones, armamos un partido político, que los partidos son lo más mal evaluado en el país. Lo político es rechazado. Los partidos han dado mal ejemplo y mal testimonio y son mal vistos. Y la influencia que ejercen ha sido malísima, en especial de los partidos nuevos que han usado más la influencia que tienen como partido que los partidos tradicionales. Entonces, vemos conclusiones malas de todo esto. ¿Y qué hicimos nosotros? Ir contra la corriente y armar un partido. ¿Por qué? Primero, la ley de nuestro país en cuanto a participación ciudadana tiene 2 grandes ramas. La primera es la ley 20.500, que habla de todo lo que es participación ciudadana desde el ciudadano, desde la sociedad civil, se llama. Lo que es los hogares, las agrupaciones, las asociaciones, las ONG, las juntas de vecinos, los voluntariados, los COSOC, todos los órganos intermedios, las iglesias incluso, entran dentro del concepto de participación ciudadana. Ahora, las iglesias tienen su propia ley, mucho más importante, que es la ley de culto, pero la acción social que hacen también entra dentro de lo que es el marco de la participación ciudadana. Incluso podemos, como ciudadanos, fiscalizar a muchas del servicio público a través de la ley de transparencia, que no existe desde siempre, pero ahora que existe, podemos aprovecharla. Pero hay otra ley, la ley que establece los partidos políticos, que le da atribuciones especiales y mayores de decisiones y de influencia que a la participación de la sociedad civil organizada. Esta es la sociedad civil organizada, pero organizada políticamente. Entonces, cuando se organiza políticamente y hace un partido, el partido tiene una voz que influye más rápido o de una manera con más atribuciones. Un partido político es una herramienta para nosotros, no es un objetivo, es solo una herramienta más en nuestras manos para que nuestra visión de las cosas pueda hacer una influencia positiva en nuestro país. Y tiene que ser urgente. Vimos el tremendo respaldo del Señor y la muy buena acogida de las personas cuando armamos este partido, siendo el único de más de 30 que estaban en... Porque esto se abre el proceso, logramos que nos den permiso, que es todo un protocolo, y tenemos un tiempo muy pequeño de juntar los afiliados necesarios para hacer partido, que son miles. Si no, no se logra el partido. Habían 30 intentos luego de este llamado estallido social para poder tener constituyentes, para poder estar en las decisiones, para poder dar una voz. Y en eso, que se me había pegado, en eso solo un partido pudo constituirse, nosotros. Entonces, en eso extraordinario que vimos, hemos visto cómo nuestra visión de las cosas, valórica, moral, social, de misericordia, de fe, de esperanza, de construcción, no de pelea, es lo que la gente espera, necesita, anhela y se alegran cuando hablamos de esto. Pero estamos en un ambiente y con una herramienta que nos gusta de primera instancia. Pero cuando vemos que esta herramienta puede ser un arma o un utensilio de cocina, como el cuchillo, podemos usarlo para mal o podemos usarlo para darle bien a muchos. Obviamente lo vamos a usar para darle bien a muchos y de la manera más correcta posible. Entonces, en eso, aclarar cuál es la participación de la mujer en un partido político es esa. Es dar un paso más de la participación social, grupal, organizada, a una participación social organizada, pero política, con las atribuciones que los partidos tienen, que es enseñar a la ciudadanía sus principios, participar en las decisiones, dar a conocer sus principios en todos los medios de comunicación, poder enseñar a mujeres, como lo estamos viendo ahora, hacer escuelas, como lo estamos haciendo también, poder llevar y levantar candidatos. Que lo que hemos fallado es que todos se sientan involucrados en las candidaturas, no solo el que es candidato, porque un candidato necesita un equipo que también ayude a dar a conocer las propuestas del candidato, a convencer a las personas que esas propuestas son importantes y ese candidato es necesario que esté en el lugar al que está postulando. Y en eso tenemos que crecer, como partido, como personas, como mujeres, que nos metamos más en estas cosas. Ahora, puedes decir, yo no sé nada de esto. Todo lo aprendemos. El Señor nos creó para aprender. Y nos mandó a aprender. Así que podemos.
Y en eso somos un partido que nace y se funda con una mujer como presidenta, que soy yo. No me jacto de eso porque yo no me puse ahí, sino que obviamente esto trabaja democráticamente y también guiado por los principios y fundamentos que tenemos, pero así se decidió, hubo un voto de confianza, hubo una confianza ahí depositada en una labor que yo he realizado que se conoce por los frutos. Yo no me voy a tirar flores aquí, no quiero hacer eso, pero quiero poner de ejemplo que a pesar de partir de un punto muy lejano al que estoy ahora, en todo ese proceso, al disponerme y al entender que hay que aprender, se van abriendo puertas. Y ahí uno decide si se atreve a entrar en esas puertas o si sigue en su zona de confort, como se dice. Si sigue en lo que ya maneja, en lo que ya sabe, en lo que le es cómodo. No, yo no me voy a meter en esto porque lo veo mal. Pero si se abrió la puerta, ¿por qué no atravieso y veo cómo es? Veo qué puedo aportar. Una palabra importantísima. Y que está basada, o sea, la física la refleja. Donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Sabemos de dónde viene esa palabra, pero lo podemos comprobar, porque la luz hace que no haya oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad es la falta de luz. La oscuridad no existe sin el concepto de luz primero. Entonces, si nosotros somos luz, por eso nuestro lema es sal de la tierra, luz del mundo, sal y luz. Si nosotros somos luz y no queremos entrar a una puerta abierta porque adentro está oscuro, no tiene sentido lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo y en base a qué tomamos nuestras decisiones. Porque si yo soy luz y entro en un lugar oscuro, ya no va a estar oscuro. Eso es lógica, eso es hasta matemática, física y obviamente es algo espiritual. Entonces nuestros fundamentos que creemos con convicción y que hemos vivido y experimentado y que lo queremos para nuestro país, se basan en eso. En que nosotras como mujeres con firmes convicciones, fundamentos cristianos, una cercana relación con Dios, tenemos mucho que entregar y no podemos guardarlo. Y voy a poner el ejemplo del agua. Si el agua se estanca, se pudre. La palabra dice que correrá de nosotros como ríos de agua viva. Correrá. Entonces, ¿corre de nosotros hacia los demás o lo guardamos porque es más cómodo? Si solo guardamos lo que tenemos para dar y no lo damos, o si no tenemos para dar, pero tomamos para dar, lo aprendemos, nos capacitamos, buscamos aprender del ejemplo de otros, o atrevernos y ahí ver cómo avanzamos, nos vamos a estancar y el estancarse trae pudredumbre. Si somos fieles en lo poco, Dios nos da más, pero si somos infieles en lo poco, perdemos lo que tenemos. Y es lo que hoy día ha pasado en la sociedad. Radiografía social. Los que eran jóvenes y ahora son mayores de edad están destruyendo todo el país y creen que es bueno hacer daño a toda la propiedad pública, privada e incluso a otras personas para obtener cosas buenas. ¿Por qué? Porque cuando eran menores de edad eso se les enseñó. ¿Quién se lo enseñó? Quienes llevaban una idea política a los liceos y a los jóvenes, en las ciudades, en las escuelas populares y cosas así. Nosotros tenemos nuestra versión, las escuelas dominicales, nuestras ayudas sociales, actividades en los liceos, pero cada vez ha ido mermando más los voluntarios que lo hagan. Cada vez hay menos campos blancos, como algunos les llaman, cada vez hay menos trabajo con adolescentes, y estos grupos siembran cizañas, siembran ideas totalmente dañinas para esos mismos niños y jóvenes y para la sociedad. Y luego tenemos una generación totalmente perdida con enseñanzas totalmente destructivas para ellos mismos y para la sociedad. Y quienes veíamos en un principio saltando el torniquete famoso, que decía que era por las pensiones, por las injusticias, por los pobres abuelitos, después funando y tratando pésimo a un abuelito que no quería saltar el torniquete y aunque quisiera no iba a poder. Un abuelito, ¿cómo va a saltar una cuestión súper alta? No puede. Y tampoco va a querer. Entonces, esos mismos que estaban peleando por una buena causa, atacando al que se supone que defienden, es porque no tienen idea de lo que están haciendo, pero están totalmente turbados y perdidos. ¿Y eso de quién es responsabilidad? Nuestra. Hablaban recién de la influencia permanente que ha sido la mujer en todas las épocas. Ya sea en lo público o desde lo privado, pero influencia mucho. Y nosotras no hemos sido capaces de influenciar a esta generación que está pasando. ¿Vamos a hacer algo para salvar a la siguiente que está creciendo? ¿O vamos a dejar que esa generación que ya se perdió influencie a la que está creciendo ahora? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Como mujeres, como madres, como hijas, como hermanas, como esposas. ¿Qué vamos a hacer para aterrizar todo eso que se ha ido? Estamos flotando, nuestra sociedad está en las nubes, está en una irrealidad. Cree que repartiendo todos los recursos se van a multiplicar. Cree que quitándole al que tiene va a haber más. Creen que destruyéndolo todo va a quedar más bonito. Creen que atacando y haciendo callar al que piensa distinto va a existir más tolerancia. Las mujeres han caído, no todas obviamente,
en creer que si neutralizamos el rol del hombre, callamos al hombre, la mujer va a ser libre. Todas estas cosas son, ¿por qué digo que andan en las nubes? Porque no son ni reales, ni funcionan, y tenemos que aterrizarlos a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que el hombre y la mujer son complementarios y deben trabajar en conjunto y respetarse mutuamente. Si eso no sucede, siempre la sociedad va a estar dañada y las familias también. Y el corazón de la mujer también va a estar dañado. Los jóvenes, si creen que todo lo que hacen no tiene consecuencias, van a vivir frustrados, porque las consecuencias les van a alcanzar igual. Y hoy esta generación no tiene tolerancia a la frustración, porque no le gusta hacerse cargo o recibir consecuencias no deseadas de lo que querían hacer. Entonces, están destruyendo la economía, los emprendimientos, destruyeron en varias partes del metro, acá estuvieron haciendo destrucción en puntos justo donde pasa toda la locomoción, no hubo semáforo mucho tiempo, están enseñando a odiarse unos a otros, están enseñando a no escuchar. Mañana es la Convención Constitucional, empieza a trabajar y hay un grupo que está llamando a no hacer acuerdos, a no sujetarse a las normas que la gente votó en el plebiscito. Votó apruebo las normas que me están diciendo. Eso significaba votar apruebo. Y ahora los convencionales elegidos para hacer lo que la gente aprobó hacer, no quieren hacerlo y no quieren sujetarse a las reglas y quieren que incluso echen al secretario. El secretario es el administrativo que va a hacer que las cosas funcionen como estaba escrito el acuerdo. Entonces, estamos hablando de gente que no quiere nada, quieren hacer lo que quieren, no respetan a nadie, no hay reglas para ellos y creen que eso va a ser constructivo. Podemos mirar la historia de la humanidad y vamos a ver que nunca, jamás, ni de casualidad ni de milagro, eso pasó. Que lo que se está diciendo que hay que hacer, de lo que ellos prometen que va a pasar. Eso no es así. Y por eso es tan urgente que como partido, como cristianos y como mujeres, nos levantemos a traer de vuelta a la realidad, traer fundamentos correctos. Por eso es que la palabra dice, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Necesitamos nuestro país en fundamentos firmes y verdaderos. Y esos fundamentos vienen de la palabra y de lo que Dios ha establecido. Ahora voy a dar un marco en donde podemos movernos y va a ser mucho más fácil para todos cómo entender cuando escuchamos una noticia, cuando escuchamos a alguna autoridad hablar, cuando escuchamos alguna opinión o alguna propuesta, cuando queremos explicarle nuestro pensamiento de sociedad a las personas y nos responden a alguno de esos eslogans que se han ido inculcando y que sabemos que no están bien. Pero saber de dónde viene también sirve para poder desarmarlos, para poder decir, a ver, espera, eso no está bien, ¿por qué? Porque tú te estás basando en esto, y eso no existe. Entonces, lo primero es entender que toda sociedad se establece en un pensamiento primero. Es decir, para poder relacionarnos como personas, tenemos que tener una visión de lo que es la persona y de lo que es nuestro entorno. Y luego nos empezamos a relacionar de acuerdo a lo que pensamos, que somos y qué es lo que nos rodea. Entonces, hay solo dos filosofías que describen en dónde estamos, quiénes somos y cómo nos relacionamos. Una es el teísmo, creer que existe algo más allá de la materia, y el otro es el materialismo, el ateísmo materialista. Dentro del teísmo tenemos lugares como lugares orientales, que tienen dioses o una creencia espiritista, no necesariamente con dioses, sino con mucho espíritu. Tenemos India, que tienen millones de dioses, y tenemos el teísmo judío-cristiano, que es un monoteísmo y que se basa en lo que está escrito en el Antiguo Testamento, la parte judía, todo el sistema judío, y que creemos que anunciaba toda la enseñanza que trajo luego Cristo y la salvación a través de él, obviamente. Pero aquí la visión que estamos hablando, que le da una base a todas las relaciones y a todas las decisiones que haga un grupo de personas, o es teísta o es ateísta. Y de ese teísmo se ve muy distinta la relación entre de las personas y de las decisiones que toman las autoridades en India que aquí. Entonces, sí es muy distinto qué tipo de teísmo tiene también. Entonces, hoy en día, aquí en Chile, no estamos en una batalla o conflicto de distintos teísmos, sino que estamos del teísmo judío-cristiano al ateísmo. Esa es la confrontación y los cambios sociales que estamos enfrentando en nuestro país hoy día. Entonces tenemos que entender desde dónde se para una frase, un concepto, una propuesta, una acción. Desde el judío-cristianismo, o de la cosmovisión judío-cristiana, o de la visión materialista, que solo existe lo que vemos y tocamos y lo demás no. ¿Cómo afecta esto? Porque algunos dicen, pero él es ateo, es súper buena persona. Yo creo que todos sus pensamientos van a ser súper correctos. Pero aquí lo trasladamos a la parte social y política. Y en el judío-cristianismo, el universo es un sistema abierto, es decir, está abierto a intervención ajena.
Dios creó el universo, Dios creó a las personas y Él está permanentemente relacionándose. Eso hace que también la justicia, la visión de justicia sea distinta. Aquí yo no hago lo que quiero y si nadie me vio, entonces no existe. Porque hay un extra. Y eso hace que nuestro vínculo, nuestra relación y cómo se construye sociedad ya sea distinto solo por ese concepto de que hay un tercero, que siempre está ahí. El judio-cristianismo ve que los seres humanos somos hechos a la imagen de Dios. Por lo tanto, la visión de justicia social es mirar a todo ser humano digno, todo ser humano valioso, desde la concepción de su vida en el útero hasta el fin de sus días, tratando de que el fin de sus días sea de la mejor manera posible. Si miramos al ateísmo materialista que se quiere imponer hoy día de una manera fuerte, violenta y terrible, y que se ha comido vivo la conciencia de la mayoría de la generación que está ahora haciéndose presente y haciendo valer su opinión, es el ateísmo materialista. Y ese ateísmo materialista dice que somos un sistema cerrado, es decir, no hay intervención de nadie más que los propios seres humanos. ¿Qué son los propios seres humanos? Bocas que alimentar. Solo eso, solo algo práctico. Aquí no hay valor, aquí el valor lo tiene si la persona tiene más poder, más plata o más influencia. Por lo tanto, un bebé que no tiene ni poder, ni plata, ni influencia, vale mucho menos que una persona adulta con poder, plata e influencia. Un adulto mayor que perdió o no tiene poder, plata e influencia, son lastres, son cachos, son cosas que se arrastran, son bocas que alimentar que sobran. ¿Por qué? Porque la idea del sistema cerrado, en cuanto a los recursos naturales, recursos que se generan para que podamos subsistir como sociedad y como seres humanos, el sistema de recursos es una cosa cerrada. La economía suma cero, no se puede generar nuevas cosas, sino que solo tenemos lo que tenemos y son recursos limitados. Por lo tanto, hay que distribuirlos porque no se pueden generar más, pero se acaban. Entonces, la naturaleza humana va a querer acaparar para sobrevivir. Y si puede quitar o pasar a llevar al otro, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nuestra visión judío-cristiana y la sociología puede demostrar sin sesgos, porque hay mucho sesgo también, en que el ser humano, su naturaleza es egoísta. Su naturaleza es egoísta. Hay una premisa que dice, el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Por qué es tan absurda y no funciona en la práctica? Porque la sociedad es un conjunto de seres humanos. Entonces, un humano solo es bueno y un humano más un humano corrompen al otro humano, no tiene sentido. Es como el agua es buena, pero si junto un montón de agua se echa, está mala. No tiene sentido, pero esa es la base de todo lo que estamos viendo hoy día como sociedad y Chile se está echando a perder. Y no Chile como país físico, sino como personas. Nosotros como personas, como ciudadanos y como las oportunidades y la relación y el vínculo que tenemos. Entonces, si vemos un ateísmo materialista, que es un sistema sin intervención extra, divina, que las personas no son valiosas, sino son bocas que alimentar, y que para ser valioso tiene que tener poder. Si las cosas solo son físicas en la Tierra, y lo que tengo, eso es, no hay más. Que suma cero, no lo puedo reproducir, no lo puedo crear más. La naturaleza de la igualdad es que la igualdad, cuando uno de este sistema habla en política y habla de igualdad, queremos igualdad, vamos a tener igualdad, vamos a hacer igualdad, no, ahora todos vamos a ser iguales, está hablando de que nuestros resultados sean iguales. Es decir, uniformados. Recién veíamos de la pastora como ella decía, todos tenemos un llamado distinto. Averigua cómo tú puedes aportar para que vivamos en un mundo mejor, que la gente esté mejor, que podamos ser un aporte para nuestra sociedad. Pero acá el materialismo lo que hace es decir, lo que sea que tú hagas, tienes que lograr lo mismo que el otro. Tienes que tener lo mismo que el otro y tienes que lograr hacer lo mismo que el otro. Y eso va en contra de la naturaleza humana, porque somos distintos y nos complementamos. Una sociedad tiene que tener de todo para ser completa. Unos que sean buenos para una cosa, otros para otra, unos que se preocupen de un área, otros de otra, y va complementándose y creciendo. Los fuertes se hacen cargo de los débiles. Sabemos que los más débiles son las familias vulnerables económicamente o por otras circunstancias, los niños, los ancianos. Entonces, hoy en día, esos son estorbos para el materialismo. Pero para nosotros es a quienes más hay que proteger. Y entonces la sociedad crece. Pero si los fuertes aplastan a los débiles, se quedan solo los fuertes que necesitaban complemento y tampoco son fuertes. Y la sociedad se hunde. Entonces, cuando hablan de igualdad, no nos están hablando de la igualdad que nosotros entendemos. Nosotros entendemos que la igualdad es ser iguales ante la ley, que hay una misma norma, que somos tratados iguales. Y cada uno puede alcanzar resultados distintos de acuerdo a su esfuerzo, sus capacidades y lo que quiera lograr. Porque aquí igualdad para la mujer justamente es, a ver, aquí tiene que, por ejemplo, la constituyente, tienen que ganar la misma cantidad de hombres y mujeres.
es distinto ahora, eso solo se aplicó para la constituyente. Ahora, las candidaturas lo que piden es que la lista de candidatos esté la misma cantidad de hombres y mujeres postulando, para que ningún partido diga, no, yo creo que aquí los hombres son mejores, las mujeres váyanse para la casa, y los que toman las decisiones las tomen no dándole igualdad de oportunidades a las mujeres. Entonces la ley dice, no, pues aquí la oportunidad de postular a un cargo, los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades de ser candidatos. Ahora, la gente los elige de acuerdo a cuál más le gustó. Eso ya es distinto. La Convención Constitucional fue manipulada en el resultado de los votos, para tener igual cantidad de hombres y mujeres. Obviamente que eso ya es demasiado, eso ya no es democracia. Pero sí, el poder tener la oportunidad hace que también los partidos, y me incluyo, fomentemos la participación de las mujeres para que puedan estar en esos cupos. Pero ahí el resultado depende de cada candidato. Ahora, para nosotros la igualdad ante la ley está en la Biblia. Delante de Dios no hay diferencia. Y dice, no hay hombre y mujer, ni libre ni esclavo. Para Él somos todos iguales porque somos todos valiosos y todos hechos a su imagen y semejanza. En cambio, como el materialismo no nos considera valiosos ni a imagen de Dios, entonces para ellos la igualdad es que todos logremos lo mismo. Hayamos estudiado mucho, estudiado poco, esforzado mucho o esforzado poco, tenemos que tener y lograr lo mismo. Y eso no funciona porque hay un desequilibrio natural y al final los resultados van disminuyendo para todos. Y a todos nos va mal. Ahora, ¿queremos que todos tengan buenos resultados? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Equidad, no igualdad, en estos términos materialistas. Equidad significa entregar a cada uno lo que necesita para tener ese resultado. Darle la oportunidad y apoyar en lo que le falta si quiere llegar a ese resultado. Y aquí hay algo súper importante, que la igualdad entre hombres y mujeres se ha usado para destruir a la mujer. Y de paso al hombre también atacarlo. ¿Por qué? Y lo digo con propiedad, como asesora en el Congreso cuando entré en 2016, lo primero que vi fue una sesión de la Comisión de Familia en donde estaban hablando de una ley para la mujer. Se supone que para beneficiar a la mujer. Y lo que hablaban era como, eran puras mujeres hablando ahí y como si no conocieran nada. Entonces, cuando hablan de igualdad para la mujer, no les chuntan. Y nosotros entendemos que siendo materialistas no tienen la visión completa. Siendo ateos no tienen la visión completa. Por lo tanto, sus respuestas no son las correctas. Ese es el tema. ¿Por qué necesitamos personas que tengan un fundamento en sus vidas tomando las decisiones? Porque este fundamento judío-cristiano le ayunta a la solución. Porque ve a la persona integral y ve todas las áreas que afectan. Entonces acá una de las cosas que se ha propuesto es que la mujer tiene que desarrollarse laboralmente, que era una cosa que también se tocaba, se tiene que desarrollar laboralmente igual que el hombre. Y una de las cosas que se ha levantado en el área sexual, que la mujer tiene que desarrollarse sexualmente igual que el hombre. Y para eso, a nosotros nos suena igualdad y está bien. Pero la fórmula que ellos entienden es que la mujer pueda tener relaciones sin quedar embarazada. Porque el hombre, cuando... no sin quedar embarazada. Porque esos son los anticonceptivos, ya existen. Dicen, la igualdad sexual, la igualdad en las oportunidades de vivir la sexualidad de una mujer para que sea igual al del hombre, tiene que poder tener una relación sin hacerse cargo de un hijo. Y no piensan en la adopción. Piensan en que si el hombre está con una mujer y después se va y no se hace cargo del crío, por decirlo así, como así lo dicen, me refiero, y se va nomás, pues no tiene consecuencias, no tiene malestar físico, embarazo, nada, se va nomás. Entonces las mujeres de estos movimientos feministas dicen, yo quiero ser igual que ellos. Entonces lo que tengo que hacer es poder tener relación como yo quiera, de la promiscuidad que yo quiera, porque miran a los hombres promiscuos, no miran a los hombres que son buen ejemplo. Entonces dicen, no, yo no quiero ser como este hombre que es buen ejemplo, yo quiero ser como el hombre promiscuo. Y tengo la libertad de poder tener relaciones y no hacerme cargo de las consecuencias, no tengo por qué mi cuerpo cambiar, hacerme cargo de embarazo, porque se le ha planteado la adopción, si no quieres al hijo regalar. Pero es que yo no quiero estar 9 meses sufriendo en mi cuerpo por un embarazo. Yo quiero ser igual que el hombre. Eso no sirve. Porque si no nacemos hombres, nomás todos. ¿Por qué somos mujeres? ¿Y por qué somos valiosas por ser mujeres? ¿Y por qué el hombre es valioso siendo hombre? Por ser hombre. Hay un valor distinto. El mismo valor en cuanto a número. Pero es distinto lo que es valioso en cada uno. Entonces, esa igualdad que está planteando el movimiento feminista actual no es la misma igualdad que planteaba antes, que querían votar. O que querían poder trabajar igual que el hombre, querían poder desarrollarse. Querían poder estudiar igual que el hombre. Eso es igualdad de oportunidades, de poder elegir si me quedo en la casa como dueña de casa o si estudio, o si hago las dos cosas. Podemos elegir, pero es igual de valiosa la mujer que decide quedarse en su casa, siendo dueña de casa, mamá, esposa, y lo disfruta porque lo eligió. Y es valiosísima. Y la que quiere salir a trabajar y hacer el doble, y hacer malabares, porque está siendo ahí el responsable de la familia, obviamente velando y formando a sus hijos, y también desarrollándose profesionalmente, es valiosa. Y la mujer que a lo mejor trabaja, y no se ha dado el tiempo para desarrollar el área familiar, es valiosa. Pero obviamente le recomendamos, no te limites,
por los prejuicios que da la sociedad de que es mejor ser exitosa en un área que en la otra, porque eso es lo que pasa hoy día. Le aconsejamos a la mujer, si tú crees que eso es malo, no te limites por prejuicios ajenos, no te limites por traumas, no te limites por cosas malas. Ten una familia, desarrolla, te pierden el miedo. Pero no le vamos a decir estás mal por ser trabajadora y exitosa laboralmente, por esforzarse en esa área. Somos integrales, podemos... Proverbio 31, la mujer virtuosa hace pero de todo. Cuida a su familia, a su esposo, extiende la mano al menesteroso, o sea, ayuda en lo social, es consciente socialmente, ayuda, trabaja para ayudar y trabaja vendiendo, trabaja vendiendo propiedades, vendiendo tela, hace el pan para su casa, las hace todas las áreas, es una mujer integral. Y esa es la visión de Dios para la mujer, una mujer integral. Aquí también se ha atacado que si tú eres cristiana, que el machismo, que la cuestión, que la Biblia dice, que no sé qué. Jesús dignificó a la mujer. Él rompió todas las estructuras y los prejuicios hacia el extranjero, hacia las limitaciones entre nacionalidades, a los hombres y a las mujeres, a los enfermos, a los que estaban aislados porque eran leprosos y eran contagiosos, obviamente, a los que se portaban mal y eran odiados, a los corruptos, y a todos se acercó para traerles oportunidad. Cada uno decide qué hace con esa oportunidad, pero todos iguales, todos valiosos. Entonces, así de importante y de necesario es este fundamento en nuestra sociedad, porque se va a destruir si pensamos que igual significa ese tipo de cosas, y el aborto es la solución para que seamos iguales. Destruir a una persona de una manera tortuosa, porque el aborto es una tortura a ese bebé que está en el vientre. Lo desmiembran, lo rompen, lo succionan, le cortan la cabeza, le sacan los brazos, las piernas, primero vivo y después le quiebran el cerebro y lo sacan. También es un daño a la salud reproductiva de la mujer. Lo venden como derecho de salud reproductiva de la mujer y la medicina y la ciencia ha comprobado que eso es un daño. O sea, inducir un parto a un embarazo sano daña a la mujer, que obviamente destruye una vida. Entonces, ¿cómo llegamos a que eso fuera una necesidad, un derecho y una solución para poder ser iguales? Porque el concepto de igualdad que se persigue, el resultado de la igualdad que se persigue, no es la igualdad que necesitamos. Está mal etiquetada la igualdad. Entonces se persigue algo que no es bueno, obviamente que el recorrido y las soluciones que se le ocurren no son buenas. Hay un proyecto que, a mí me arde, el proyecto de el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Es muy necesario en nuestro país que el sistema judicial sea mejorado y todo el proceso de protección a la víctima, de atención a una denuncia y toda la reacción a la violencia sea útil, porque eso no está siendo así. Pero el proyecto que se trabajó en el Congreso, como se mete este ateísmo materialista con todos sus conceptos errados, con la conciencia entenebrecida y todo cegado por sus ideologías erróneas y sus huecas sutilezas y falsas filosofías. Entonces, ¿qué pasa? Que ese proyecto que se supone que tenía que arreglar ese asunto, no lo arregla y lo que hace es decir, no más piropos, no le puedes prohibir darle plata a la hija si quiere ir a carretear, no le puedes prohibir hacerse un aborto, pero cuando se quiso poner como derecho, porque ahí inventa un montón de derechos, se quiso poner como derecho, el derecho a la conciencia de la mujer, que su visión de familia, su fe y su opción política, su forma de vivir su sexualidad, sea resguardada y nadie la critique por lo que elige en esas áreas. Ojo, fe, familia, política y sexualidad. Lo negaron. No, la mujer no tiene derecho a tener su propia conciencia, su propia forma de vivir su sexualidad, de ver la familia, de ver su concepto de familia y política. Eso no. Aquí tiene que ser lo que nosotros les decimos. Es que tiene que ser con aborto, es que la familia heterosexual, patriarcal, no sé qué es mala, la política conservadora es mala, y la fe es mala. Entonces, esos conceptos, no. La mujer aquí, la mujer que tenga esos conceptos, no es mujer, no vale, no nada. Entonces, una ley que se supone que protege a la mujer de violencia, le impone a la mujer una visión única de ser mujer. Y eso es violencia. Porque ataca a toda la mujer que decida por su propia cuenta. No, es que aquí hay que decidir lo que ella quiere. ¿Y cómo evitamos que la mujer se le violente físicamente? Entonces hay que multar el piropo. La persona que daña físicamente a una mujer, y que es cercano generalmente, que termina en muerte, no le interesan las normas. No le va a interesar ni siquiera un piropo. No le interesan las normas que meten preso a un asesino. Entonces, estamos hablando de cosas que no sirven. Y esa es la ceguera de la que tenemos que proteger a nuestro país, a las familias, a las generaciones y a nuestros propios hijos. Porque todos estos fundamentos para crear políticas públicas y tomar decisiones y enseñarle a la gente están mal.
Sistema sin intervención de Dios. El ser humano solo como boca que alimentar. Las cosas son solo físicas, no se puede crear nada, no se puede generar más economía, no hay crecimiento económico. La igualdad, como les expliqué todo este rato, es totalmente mala y distinta a lo que es realmente la igualdad. Y solucionar la pobreza no es que todos surjan económicamente y tengan todos los recursos necesarios para vivir bien, sino que es redistribuir los escasos recursos que existen en el planeta. Entonces todos quedan más pobres. Mientras que el judío-cristianismo lo que hace es decir, ¿cómo solucionamos la pobreza? Creando riqueza, emprendimiento, surjan, conocimiento, tengan herramientas, generen la igualdad ante la ley. La economía es una suma positiva, todos generan y todo va creciendo económicamente. Y en la visión de gobierno, el judío cristiano dice que hay un autogobierno interno, es decir, nosotros nos gobernamos sabiendo que somos responsables de nuestros actos, y hay un gobierno responsable de los ciudadanos libres. Es decir, el gobierno enmarca, pone orden, es responsable de un grupo de ciudadanos que son libres de tomar sus decisiones, pero también deben hacerse cargo de sus consecuencias. Mientras que este ateísmo materialista que se está imponiendo cree que el gobierno es el dueño de las personas. Quiere un Estado grande que mande en todas las áreas de la sociedad para imponer su voluntad sobre la sociedad como pueblo. Entonces, cuando hablan de que el pueblo es soberano, están hablando de un pueblo sometido a las autoridades en el gobierno. ¿Qué piensan de la propiedad? El judío cristiano piensa que la propiedad es privada. ¿En qué sentido? Dios puso al hombre a cuidar el huerto es de Dios, no es del hombre, pero puso a cuidarlo y a trabajarlo. Y habla de repartir las tierras que conquistaron y todo, y de que cada uno se haga responsable de ese pedazo de tierra. Entonces, si alguien no se hace responsable, las consecuencias son suyas. Y obviamente todo lo que hacemos afecta a los demás, pero hay con quién tratar para arreglar las cosas. Pero si todo es de todos, nada es de nadie, nadie se hace responsable, y también todos pueden quitarle al otro lo que necesiten, no importa que el otro también lo necesite. ¿Por qué? Voy a terminar ya por la hora, pero por otro concepto que vamos a añadir a esto. La justicia social, para nuestra visión, es prosperidad personal y pública. Cuando hablan justicia social, nosotros entendemos que todos estén bien y tengan lo que necesiten, públicamente y particularmente. Pero para el materialista es igualdad material. Todos tengan el mismo sueldo, todos tengan las mismas cosas. En Argentina y en otros lugares incluso limitan cuánta carne puede comer, cuánta carne puede comprar por familia. Entonces eso no es crecer, prosperar, sino que es cada uno el poquito que le alcanza. Pero si todos tenemos la meta de tener más para compartir, ¿por qué? La Biblia dice, no robes, sino que trabaja para darle al que necesita. Aquí no es trabaja para acaparar, es trabaja para que tú tengas lo que necesitas y además le des al otro que necesita, para que nadie robe. El principio operativo en el judío cristianismo es la libertad. Ni Dios nos impone creer en él, nos llama y nos habla de las consecuencias de no creer. Pero en el ateísmo materialista es la tiranía, porque aquí como los recursos son limitados y los seres humanos son pocas que alimentar, aquí alguien tiene que poner orden, y ese alguien no es el ser humano libre ciudadano, sino que las autoridades mandan. Y los individuos pobres son individuos en la comunidad para nosotros, son una persona valiosa en medio de la comunidad, pero que no tiene recursos y oportunidades. Para el materialismo, una persona pobre es una clase a la que solo se le puede ayudar dándole, y para darle se necesita un gran aparato estatal, para que esa persona dependa de todas las áreas de su vida del Estado. En cambio, acá, por ejemplo, una de las normas que puso Dios cuando tenían campos allá los judíos, era que si cosechan, lo que caiga en el suelo tienen que dejarlo ahí, para que los que no tienen ni trabajo, ni campo, ni comida, puedan recogerlo y llevarlo a su casa. Pero ese no era el Estado ni el rey el que les daba esa comida, sino que cada ciudadano podía aportarle al que no tenía. Nosotros como ciudadanía, levantarnos unos a otros, con apoyo de un Estado que vela porque todos estemos bien, pero somos libres y somos responsables. Libre es también ser responsable. En cambio, para el materialista, el ciudadano no se hace cargo del otro ciudadano, el individuo no está ni ahí con el otro individuo, y el Estado tiene que hacerse cargo de todo. Y eso tampoco funciona, porque el Estado son más personas al final que toman las decisiones. ¿Y por quién van a velar? Si no hay una mentalidad de ayuda común, ¿van a velar por ellos mismos también? Y al final el pobre es un esclavo. Y no hay otro, porque no hay ricos, si la igualdad para ellos es que todos sean iguales, y si hay pobres, porque están todos pobres. Y el concepto que quería agregar para cerrar es la moral. En política ya la moral es casi una ofensa. O sea, yo digo moral y estoy ofendiendo a alguien. Pero el concepto de moralidad es el concepto de límites. ¿Dónde están nuestros límites? En nuestras relaciones, en nuestro vínculo como sociedad. Entonces tenemos un sistema abierto, el que creemos en una intervención divina con todas esas definiciones, pero puede ser moral o amoral. ¿Qué quiere decir? Podemos tener una intervención como ciudadanos y toma de decisiones como políticos
que creemos que hay algo más allá, que hay algo más allá de la materia, algo más allá de lo espiritual, creemos que se pueden generar recursos, creemos que podemos ayudar a otros, que podemos hacernos cargo, que somos responsables de nuestras decisiones. Y si ese sistema, con la moral, siendo moral, hay límites para lograr los objetivos. Y ese es el teológicamente coherente. Somos responsables de nuestros actos, podemos generar ayuda, justicia social, igualdad de acuerdo a los conceptos bíblicos, podemos generar recursos, pero no es válida cualquier forma. Como el resultado no justifica los medios. Hay una moral que es un límite por donde podemos movernos, así que tenemos que respetarnos unos a otros. Pero también existe un sistema abierto con todo esto, podemos generar, hay igualdad y libertad, pero amoral. Y ahí es donde cae el capitalismo extremo. Yo sé que se pueden generar recursos y que somos libres, pero como sea genero recursos, lo acaparo para mí. Porque no me importa el otro, porque no hay moral. No hay respeto por el otro. No hay respeto por los límites que puedan, si los pasamos a llevar, puedan dañar a otros o a mí mismo. Y ese sistema es incoherente, por lo tanto genera daño. Y un poco hemos caído en eso en Chile. Porque teníamos bases cristianas en nuestra concepción de las cosas, pero con la falta de fe entramos en una amoralidad en donde entró la corrupción. Autoridades que sí creen que se puede generar, que sí creen en la productividad, creen en la libertad de decisión, pero como puedan roban porque no hay moral. La colusión, la corrupción, las coimas, todas esas cosas nos llevaron a un sistema que no está bien, no está sano y no está resultando bien. Y por eso la gente está incómoda, triste, frustrada, enojada y se está generando todo este ambiente. Se están haciendo muchos cambios, se hicieron votaciones, vienen muchas votaciones más, va a empezar un nuevo sistema de gobierno regional que antes no existía. Hay muchos cambios tratando de traer un poco de quietud y de paz a esta falta de paz que ha dado un sistema abierto a moral, que es como un capitalismo malo, por decirlo así. Un capitalismo real sería un marco moral en donde se crean riquezas para compartirlas. Y eso es el equilibrio que necesita nuestro país y el equilibrio que nos muestra la visión cristiana, porque es productivo pero social, que es lo que ningún partido nos ha ofrecido. Que por eso tenemos que no es ni de derecha ni de izquierda, porque somos morales, porque creemos que hay que ayudar al otro que es valioso porque está creado a la imagen de Dios. Y por eso es que falta esa identificación, porque todo, este tiene bueno esto, pero tiene malo esto. Este tiene bueno esto, pero tiene malo esto. Porque no están las dos fases. Teológico, con todas las descripciones que hablábamos de productividad, de igualdad, de ayuda social de una manera productiva y libre, y moral. Entonces tenemos las otras dos combinaciones. Un sistema cerrado moral y un sistema cerrado amoral. Recuerda, el sistema cerrado era el materialista. El que no hay Dios, está cerrado, nada se produce, entonces todo se reparte, el ser humano solo son boca, aquí todo es práctico y material. Si es moral, por lo menos hay límites. Es decir, cree que debe haber justicia, pero socialista es la idea socialista. Como no se genera más y la persona necesita que ayudarla, le damos lo que hay. Entonces, subimos los impuestos, es más difícil progresar, es más difícil desarrollarse de manera única, porque este gran Estado limita las capacidades en donde yo me puedo mover. ¿Qué puedo llegar a hacer con mi vida? Está como que social, pero no hay libertad. Y eso, a los que creemos que la espiritualidad es lo más importante, no nos sirve. Porque por mucho que le entreguen más beneficios, si limitan nuestras posibilidades de desarrollarnos en las otras áreas de nuestra vida, no nos sirve. No nos sirve irnos contentos con la guatita llena a donde no está Dios, por decirlo de manera suave. Y el sistema cerrado y amoral es el peor de todos y el que entró con mucha fuerza en nuestro país a través de lo que es el Frente Amplio y todos estos nuevos movimientos. Todos estos movimientos que vienen de estudiantes, pero en realidad son los que eran estudiantes y que fueron enseñados por comunistas. Aquí, hablando de política, no hablo del Partido Comunista de Chile, hablo del manual marxista en el que se basan los comunistas, en donde Marx hizo unas bases filosóficas para una forma de ser sociedad. Y a eso le llamaron comunismo después y ha tenido diferentes nombres, diferentes ramas, diferentes aplicaciones, pero hay una base ahí. Y esa base es que no hay moral, por lo tanto no hay límite. No hay respeto por el ser humano. No hay respeto por la necesidad del otro. No hay respeto por nada. Pero además, los recursos son limitados. Por lo tanto, tengo que acaparar lo que más pueda. Pero como no puedo hacerlo a través de la productividad o a través de la libertad, porque no somos libres, entonces lo hacen a través del poder de gobierno. Los que quieren tener recursos y asegurarse su sobrevivencia tienen que llegar al poder para poder administrar los recursos. Porque recuerden que el sistema cerrado que no genera, lo que tiene que hacer es repartir. Y tener un gobierno muy grande que tenga el poder sobre todo para que no haya libertad. Entonces, ¿qué pasa? Que todos quieren llegar al poder sin ninguna regla, sin ningún límite, sin ninguna forma ordenada, como sea, pero llego al poder y ahí me aseguro los recursos y los reparto como yo quiera. ¿Por qué? Porque no hay limitaciones de normas, pero los recursos son limitados.
¿qué dice nuestro pensamiento judío-cristiano acerca de la limitación de los recursos? Porque de repente uno dice, ya, es una sola tierra, los recursos naturales se van regenerando, pero si los tratamos mal ya se regenera, y de repente hemos escuchado por ahí que todo se va a acabar, que la tierra se va a acabar y nos vamos a morir. Pero la generación de recursos viene del producto de la imaginación humana y de lo que el hombre genera. Es decir, se nos acabó la benzina, se acabó lo que es el recurso natural que generaba benzina y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estaban abajo de la tierra y ya se acabó. Pero el ser humano es capaz de inventar otras formas de energía. Es capaz de sacar energía del viento, del sol, incluso de reciclar materiales como el plástico que no se deshace nunca, poder hacer hasta el ecoladrillo, o sea, construir casas con estas botellas y plástico adentro y entre medio cemento. Y son súper aislantes, duran para siempre, etc. Entonces, la gente puede crear. ¿Por qué? Porque está hecho imagen de Dios y Dios es creador. Entonces, los recursos son inagotables para poder suplir las necesidades, porque si no tenemos uno, con lo que tenemos nos arreglamos. El sistema cerrado niega esa realidad. No se puede crear nada, no se puede dar solución que la que ya existe, por lo tanto, el que se para al final del montón de la torre, el que se para ahí, ese sobrevive. Entonces, ¿a qué volvimos? Porque lo vemos en la realidad, a la ley del más fuerte, a la ley de la selva, a una barbarie en donde no hay un cuidado mutuo, no hay un respeto mutuo, no hay un cuidado de los más débiles, y no podemos permitir que eso se establezca en nuestro país. Y esta es una batalla, esta es una guerra de conceptos. Pero estos conceptos, para nosotros, no es cualquier batalla de ideas, es una batalla de principios. Y los principios hacen que una nación progrese o se destruya. Tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra, yo le diría Pompeya, para hablar de los que son más aterrizados. Tenemos Roma. Ahora, es una ciudad, sí, es una ciudad, pero antes fue un imperio, el imperio romano. El imperio, varios imperios que han pasado, el imperio otomano, se han transformado en algo que conocemos hoy en día, pero no es el poderío ni la sociedad con las reglas sociales y todo lo que había antes. ¿Por qué se perdió? Porque sus fundamentos no eran correctos. ¿Qué va a pasar con Chile? ¿Va a ser parte de la mitología como Atenas? Que existe, pero ya no es esa sociedad que leemos en los libros de historia. Va a pasar lo mismo con nosotros porque permitimos, nosotros que sabemos la verdad, que sabemos hacer lo bueno, no lo hicimos y permitimos que el error por personas ciegas que no ven la verdad se estableciera en nuestro país. De eso se trata esto. Y como mujeres que entendemos, y entendemos con entendimiento espiritual, que entendemos con entendimiento racional, que somos hechas a imagen y semejanza de Dios, que somos muy creativas y que también somos muy valientes, que siempre vamos a estar dispuestas a estar ahí para servir, que el Señor ha puesto en nuestro corazón misericordia, que tenemos distintas habilidades, podemos ser perfectamente complemento y edificación para nuestra nación, para nuestra sociedad y para las generaciones que están creciendo en este tiempo. Así que el llamado es a ser parte muy activa, muy activa. Espero que con esto se haya podido redefinir varios conceptos que se usan en política y que no digan, es que yo no entiendo de esto, sino que ya está claro y zanjado qué es qué, quién es quién y a dónde vamos y a dónde queremos llevar a los nuestros. Que no se pierdan en, como dice la palabra, en falsas filosofías y huecas sutilezas. Así que muchas gracias y bueno, felicitarles por el seminario. Y a los que a lo mejor lo están viendo en vivo y se sumaron tarde, lo puedan volver a ver. Queda ahí grabado en las redes, en YouTube y Facebook. Así que bendiciones. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hey,
¿Quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que Él ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para